Hola querido Sangha, hoy quiero abordar un tema bastante complejo que va a tomar varios videos, explicar qué es la vacuidad. La vacuidad dentro de, el contexto budista, qué es, porque se dice que es nuestra naturaleza primordial, y, y cómo aprendemos a realizar la vacuidad según el budismo y la importancia de la sabiduría de la vacuidad. Como pueden ver, el tema es tan difícil de tocar y de abordar y de entender y de explicar que al principio del video me atoro mucho, un poquito, bastante, pero después ya empiezo a poder explicarlo un poquito mejor como lo intentaron describir tantos maestros antes que yo, como lo describen mis maestros de manera tan perfecta. Cualquier error en intentar describir la vacuidad queda en mí, la culpa es mía de no poder describirlo acertadamente, y cualquier éxito se lo dejo a todo mi linaje grandioso de maestros que me han dado un vistazo de su gran entendimiento profundo de lo que es la vacuidad. Lo más importante que mencionar es que la vacuidad no es el vacío, no es equivalente a el vacío. Como bien es su nombre, vacuidad, es un adjetivo, ¿no? O un adverbio. Está describiendo una acción, es una característica. Y por lo tanto no es una entidad, no es algo sólido, no es algo existente. Es una característica. Así como el calor no existe algo que se llama calor que podemos atrapar y decir, esto es calor. Podemos medirlo porque es una tendencia, ¿no? Es una característica que nos describe algo, pero, o sea, las cosas tienden hacia el calor o tienden lejos del calor, pero el calor en sí no es algo a lo que podemos apuntar. Quizás podemos decir, bueno, el sol es la fuente de un calor, pero no es el calor en sí. Y el calor en sí solo lo podemos medir dependiendo de cómo lo experimentamos o de cómo afecta a las cosas, pero el calor en sí no es una entidad, así como la vacuidad en sí. Estoy básicamente describiendo la gramática, ¿no? Pero los adjetivos este, no son sustantivos, básicamente, ¿no? Un sustantivo, para recapacitar la gramática para aquellos que no se acuerdan, un sustantivo es algo que es una cosa, ¿no? Hay otro video de la metafísica budista donde hablamos de las cosas y las no cosas, y las no cosas son generalizaciones y las cosas son cosas específicas, ¿no? Los sustantivos son cosas, los adjetivos solo las describen, son características. No por esto significa que las cosas son sólidas y las no cosas son vacuidad. No, 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 no. La vacuidad trasciende las cosas y las no cosas. La vacuidad trasciende los fenómenos porque el, el estado natural de los fenómenos. Realmente la vacuidad viene con la escuela del Madhyamika a desmentir todo el sistema metafísico que había venido antes, el Abhidharma, todo lo que habíamos aprendido hasta ahora del Abhidharma, de los Vaibhashikas, de los Sautántricas, de las cosas, de las no cosas, de la materia, de la mente. Ellos subdividieron todo lo que existe en entidades, ¿no? O vaya, partículas que no se pueden subdividir más, ¿no? O sea, la realidad ya no se puede subdividir más allá de colores, sonidos, mente que percibe los colores, mente que percibe los sonidos, pensamientos, mente que percibe los pensamientos, y la mente conceptual que los interpreta, ¿no? Pero aquí la vacuidad nos viene a decir nada de eso, nada de eso, nada de lo que tú solidificaste y pensaste que era sólido, realmente existe de manera permanente, de manera única, sustancial, de manera aislada a todo lo demás, ¿no? O sea, el hecho de que depende de todo lo demás, que fue causado por algo más, que su condición de existir tiene condición de existir con otras cosas, que es dependiente de algo más. Eso es la vacuidad. Esta interdependencia que ninguna cosa
puede permanecer siendo esa cosa. Un ejemplo muy famoso es el barco de Teseo, que Teseo creo que es en Grecia y se hunde su barco y hay una como parábola y esto se encuentra en la filosofía occidental, ¿no? Si tú, digamos que sacan el barco de Teseo de abajo del mar, pero y lo van a poner en un museo, ¿no? Este barco que se hundió en la antigua Grecia y ya lo sacaron, este barco famoso de las leyendas pero sucede que varias partes de este barco, varias como de las planchas de madera, están podridas de tanto tiempo que pasó el barco. Entonces, para poder preservar el barco, pues van a tener que ir reemplazando estas planchas de madera que están podridas, una por una, ¿no? Para conservar el barco, porque ya esa madera ya no se puede conservar, está demasiado podrida. Entonces, bueno, reemplazan un panel del barco y luego reemplazan otro panel y luego otro, hasta que eventualmente todo el barco, toda la madera del barco ha sido reemplazada con nueva madera. La pregunta es, ¿sigue siendo este el barco de Teseo? Si ya reemplazamos toda la madera, ¿qué hace esto que sea el barco de Teseo? La relevancia que tiene esta pregunta al ser propio es si tu cuerpo biológico, si tus células, todas se reemplazan, aunque sean clones por la mitosis, pero todas las células se mueren y es una nueva célula la que está viva dentro de tu cuerpo, que creo que cada 7 años, ¿no? ¿Eres la misma persona? Y la respuesta es no, pero entonces siempre queda esa pregunta de qué perdura, qué es lo que hace al barco de Teseo el barco de Teseo. ¿Es ¿cómo se llama esta, la rueda con la que manejas el barco? ¿O es quizás el asta del barco? ¿O qué hace al barco el barco? Nosotros, ¿qué hace al ser el ser? Ahora, esto es un poco complicado. Porque el budismo fundamental, desde su inicio, desde antes del Mahayana, desde antes del Madhyamaka, ya decía que no existe el ser, que no existe el yo. Eso es algo muy como icónico del Buda, ¿no? Paradigmático del Buda, que no hay un yo. Entonces, desde las primeras escuelas aceptan que no hay un yo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el anatta, que es la falta del yo, egolessness, la falta de ego, y la vacuidad? Que la vacuidad no solo aplica al yo, sino que aplica a la sustancialidad de todo lo demás. Entonces eh, los Mahayana se refieren al twofold egolessness, se le dice en inglés, que en español es como una falta de ego dual, por dos, ¿no? Que tiene dos versiones. Una es el ego personal, que yo no tengo un ego, y la otra es que el mundo no tiene un ego. Que esta pulsera pues está compuesta de cosas individuales, de chakiras individuales. ¿Y qué pasa entonces realmente no existe una cosa llamada pulsera, existen chakiras, pero chakiras tampoco existen porque pues, están hechas de partículas, vete a saber si es plástico o de átomos, de algún cristal. Entonces, si lo puedes subdividir, realmente depende de otras cosas. ¿O qué será la pulsera? ¿Es el hilo? El hilo. Y si se rompe ya no es pulsera. Y si se arregla otra vez es pulsera. Entonces, ya no digamos que yo no tengo un yo. Yo no puedo encontrar un yo dentro de mí. No son mis pensamientos, no es mi cuerpo. Y hay razones para las cuales puedo decir que mi yo no soy todas estas cosas, ¿no? Si quieren, vamos una por ellas. Si me pueden preguntar en los comentarios por qué mi cuerpo no es el yo. Y hay ejemplos para absolutamente todo. No se puede encontrar un yo, pero de la misma manera no se puede encontrar una sustancia, algo sólido. Lo único, todo es vacuidad. Forma es vacuidad, sentimiento es vacuidad, concepto es vacuidad, conciencia es vacuidad, acción es vacuidad, ¿no? Y esos son los skandhas del budismo.
Básicamente, absolutamente todo es vacuidad. No hay nada que no sea vacuidad. Pero no, la vacuidad, por su definición, es la falta de naturaleza, la falta de permanencia. Entonces, si yo intento ponerle vacuidad a lo que sea que le pongo, si yo digo todo es vacuidad, pero no hay un todo sustancial, porque eso es lo que es la vacuidad, que la vacuidad no hay nada que se pueda agarrar. Entonces, si yo le aplico la vacuidad al todo, el todo, por eso no nos referimos a un Dios, porque el Dios es solidificar el todo, mientras la vacuidad, es decir, el todo está siempre cambiando. Nunca vas a tener consistencia dentro de la vacuidad. Lo único consistente es la falta de consistencia. Es que como todo es interdependiente y todo depende de las causas y condiciones de todo lo demás, nunca vas a encontrar algo que sea independiente o aislado de todo lo demás. Thich Nhat Hanh tiene el ejemplo de una hoja de papel. Esa hoja de papel era un árbol y para que ese árbol existiera tenía que existir una nube. Y para que esa nube fuera nube, tenía que salir del mar. Entonces, para que esa hoja de papel que tú tienes enfrente de ti exista, tiene que existir el mar. Para que exista una cosa dentro de nuestra experiencia, tiene que haber existido todo lo demás. Pero a su vez nada existe sustancialmente, nada existe permanentemente, nada existe por sí solo. Otro ejemplo clásico que nos da Nagarjuna dentro del Mula Madhyamika Karika, dentro de los tratados de los versos raíces del camino medio, es el fuego y el combustible. Esta mesita de madera aquí, esto es combustible, ¿verdad? Es buen combustible. Yo lo he hecho una fogata y esto quema. Pero esto no es fuego. Si fuera fuego me quemaría tocarlo, ¿verdad? Pero el fuego no existe sin el combustible. Si no fuera por el combustible no habría fuego, ¿verdad? El fuego quemaría solito, como un sol, pero incluso el sol está quemando helio, está quemando hidrógeno, hay combustible. Entonces, ¿qué diferencia el fuego del combustible? No podemos encontrar una diferenciación entre el fuego y el combustible. Sin embargo, tampoco los podemos equiparar a que sean lo mismo, porque si no, esto me quemaría. Este combustible me quemaría sin que hubiera fuego. Y no es combustible, no es combustible hasta que está quemando. Y el combustible no es nada más un concepto, ¿verdad? Porque el fuego lo requiere a nivel fuera no conceptual. Entonces, lo mismo sucede con la conciencia. Como si fuera un fuego que quema. Entonces, ¿qué es el yo y qué es el mundo y dónde está la separación? Porque mi mente depende, mi ojo depende, mi vista depende de colores. Y si no hay colores, no hay vista, ¿verdad? Pero si no hay vista, pues tampoco hay colores. Porque son interdependientes estas dos cosas. No hay un sin vista o sin color. No puede existir una sin la otra. Entonces, esa es la vacuidad, es una interdependencia. Por lo mismo, en el Heart Sutra, y ya haré videos, el video que sigue a este, entraré en el Heart Sutra, en el Prajnaparamita Sutra, que es realmente el sutra de la acción trascendental de la sabiduría. Ese es el nombre realmente en sánscrito, Prajnaparamita Sutra, la acción trascendental de la sabiduría, el sutra de la acción trascendental de la sabiduría. Describe todo lo del budismo y te dice todo esto es vacuidad. Y la vacuidad también es no eso. Entonces dice, la vacuidad es forma, la forma es vacuidad. La vacuidad no es más que forma y la forma no es más que vacuidad, ¿verdad? Todo lo que es forma aquí se requiere lo que podemos tocar, lo que podemos oler, lo que podemos ver, todo eso es vacuidad. Entonces la vacuidad no es el vacío, no es el espacio vacío, de hecho la forma es la vacuidad. Lo que puedes apuntar, lo que puedes agarrar, lo que puedes decir, esto es algo, eso es vacuidad, eso no es nada. Esta es la sabiduría de la vacuidad del budismo. Y para poder aplicar esta sabiduría, no es nada más necesitamos la compasión. Viene ligada de la gran compasión hacia todos los seres, de que ya que todo está interdependiente, no existe mi sufrimiento y no existe mi liberación. Es la liberación de todos los seres. Y es el sufrimiento de todos los seres. Está interdependiente. Esto es lo que nos viene a decir la sabiduría de la vacuidad. Por lo cual, para desarrollar la
la capacidad de realizar la vacuidad, que es lo que nos permite liberar el sufrimiento, porque es la capacidad de ver nuestra propia naturaleza, la naturaleza de nuestra mente, que es vacuidad y es luminosidad al mismo tiempo. Son dos facetas de la naturaleza de la mente, del Buda, que ellos se llega a llamar Buda, ¿no? Esta mente primordial que no existe, no estamos refiriendo a una persona ya no es una persona que es Buda, sino es la energía de despertar, que es más allá de la vida, de la conciencia, de la mente misma, es vacuidad. Uf. Y el Prajnaparamita Sutra va a entrar a detalle cómo cada componente de la existencia es vacuidad y a la vez en la vacuidad no hay forma. Esta es la gran como... Esta es una de las muchísimas contradicciones que hay en el Prajnaparamita Sutra, pero que hacen sentido. No le hacen sentido a la mente conceptual, pero es que esto no va guiado a desmantelar la mente conceptual, justamente. Entonces no hay vacuidad sin compasión, no hay compasión sin vacuidad. Si hay una compasión que no está realmente viendo por todos los seres, realmente no es compasión, es un interés, autointerés propio de un ser, de un ego. Y eso nos va a llevar a más sufrimiento, según el Buda. La compasión tiene que ser gran compasión, la compasión hacia todos los seres, incluyéndome a mí, pero, o lo que yo creo que soy yo, ¿no? Porque es realmente una férrea, lo que yo tengo, que yo creo que soy yo, pero realmente es compasión hacia todo, que todos tenemos un sufrimiento compartido, dado a nuestro aferre a la permanencia. No es la impermanencia lo que nos hace sufrir, es que estamos aferrados a luchar en contra de la impermanencia, que es la naturaleza. Ahora, no es lo mismo también vacuidad e impermanencia. La impermanencia es una condición, digamos, para la vacuidad. Pero son diferentes características para describir lo mismo. O sea, lo que llaman la naturaleza última o la naturaleza trascendental, la naturaleza primordial, me gusta a mí decir, para Marta Satya, es una naturaleza que no tiene característica, que no tiene naturaleza. Una naturaleza más allá de la naturaleza. Eh, Porque si tuviera naturaleza, esto es lo interesante, ¿no? Si tuviera naturaleza, ya no sería vacuidad. Podríamos decir es esto, y sería permanente, y sería aislado a todo lo demás, y entonces no sería dependiente, no tendría causa, no tendría condición. Eh, y ya que eso no puede existir, no puede existir porque entonces no tendríamos nosotros acceso a algo que está aislado a nosotros. La razón que podemos acceder a la vacuidad es gracias a que, o sea, gracias a que somos dependientes a ella, que somos ella. Porque si la vacuidad fuera algo separado a nosotros, como muchas veces conceptualmente la gente separa a Dios, se crea la dualidad, ¿no? O creamos el mundo, creemos que está separado a nosotros, eso no puede existir realmente bajo análisis, lo que llamamos análisis, pueden referirse a mis otros videos de lo que es el análisis en la meditación analítica, no puede existir bajo análisis, o sea, realmente es una falsedad de la mente que algo exista aislado de nosotros, realmente aislado, y por lo mismo es una fabricación mental, ¿no? Y nos hace sufrir esa fabricación mental, es a lo que nos aferramos, que nos hace sufrir, nos hace creer que hay un yo, nos hace creer que hay un mundo sólido o un otro sólido. Y pues esto solo empieza a, a rascar todas estas enseñanzas de vacuidad que vienen siendo el corazón del budismo mahayana. Se dice en el budismo mahayana que el Buda tenía enseñanzas provisionales y enseñanzas definitivas, y que las enseñanzas provisionales eran las cuatro nobles verdades, el sufrimiento y el final del sufrimiento, las enseñanzas incluso de venerar y son de devoción y de ofrendar a los budas, las enseñanzas esotéricas incluso, pues son algo provisionales, porque la única enseñanza definitiva es la vacuidad. La única enseñanza definitiva del Buda es la vacuidad. Y tan profunda es esa enseñanza que ya ven que legendariamente
el Buda no creía que estaba lista la gente de su época para esas enseñanzas y como un punt en el fútbol americano lanzó las enseñanzas 600 años en el futuro, ¿no? 500 años en el futuro, hasta que Nagarjuna las entendió, las recibió, ya sea del Prajnaparamita, de las nagas, ¿no? De estas criaturas míticas que guardaron el sutra para el Buda, o ya sea a través de sus análisis. Porque tú no necesitas el Prajnaparamita Sutra para realmente entender la vacuidad. Esta es una cosa que nos trae Nagarjuna, que le dice, yo descubrí estas que nos dejó el Buda, que nos describe la vacuidad maravillosamente. O también están mis análisis filosóficos, donde usamos análisis de los de la meditación más avanzados de los que yo enseñé, mucho más avanzados. Yo enseñé la superficie, pero se llega a profundizar estos análisis de la vacuidad, de cómo no puede existir nada independientemente de nada, como este análisis del fuego y el combustible es uno de ellos que usa Nagarjuna. Y realmente no tienes ni siquiera que cubrir todos los análisis. Con ver uno, ya viste todos, ¿no? Eso es lo maravilloso del Dharma. Con aprender un Dharma, se supone que estás aprendiendo todos. Pero esto es el enfoque del Mahayana, que viene como 100 años antes de Cristo. La sabiduría de la no dualidad, de la vacuidad. Y se necesita esta sabiduría, o por lo menos una introducción a esta sabiduría para poder empezar a hacer las prácticas esotéricas, porque de otra manera solo estamos solidificando un ego con un Buda externo, o un ego pensando que yo soy un Buda. O sea, no hay un ego, no hay una separación tampoco entre Buda y yo. Y por eso es que las enseñanzas de la vacuidad nos permiten trascender lo que creemos que es la realidad, lo que creemos que es un yo, lo que tanto estamos aferrados, que es nuestro sufrimiento, que es nuestra realidad relativa, o el Samvriti Satya. Próximamente haré un video de estas dos realidades, de las cuales hablé, el Paramartha Satya y el Samvriti Satya, que son las dos verdades, les llaman, o las dos realidades, la realidad relativa y la realidad absoluta. Ahorita hablamos de la realidad absoluta con la vacuidad, usando palabras que son relativas, ¿no? Convencionales. Muchas gracias por poner atención a este video. Si tienen preguntas, les gustó el video, quieren que profundice en otra cosa, voy a hacer videos también. No me he perdido de las otras preguntas, perdón que no las he contestado todas. Está un poco ocupado. Déjenme un comentario, me ayuda mucho con el algoritmo. Denle like, suscriban, compartan y nos vemos pronto. Y que todo el mérito del beneficio de nuestra práctica sea dedicado a la liberación de todos los seres.